Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Andrea Zamacá, profesional del equipo de formalización empresarial de la Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Les extendemos una cordial bienvenida a este importante espacio que tendremos el día de hoy, pero antes de sumergirnos en el tema central, quisiera dar la palabra a nuestra subdirectora de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial, la doctora Juliana Toral, quien nos ofrecerá unas palabras de saludo. Doctora Juliana, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por la conexión, gracias André por la palabra. Quiero darles la cordial bienvenida a este espacio de capacitación sobre procesos de registro sanitario, notificación y concepto sanitario ante el INVIMA. Está pensado para ustedes, emprendedores y empresarios que están dando el paso a la formalización, que quieren comercializar los productos en Colombia. Sabemos que esto es un paso complejo, que además puede ser lejano y costoso, pero hoy el objetivo es acercarlos a la norma, que la entiendan de manera clara, práctica, accesible, que puedan comprender no solamente los requisitos, sino el por qué y cuáles son sus ventajas y oportunidades de contar con el registro ante el INVIMA. Entonces, agradecemos mucho su participación, el interés, creemos que ese es un tema clave y queremos seguir, digamos, llegando a ustedes de forma segura y responsable. Al final de la jornada esperamos que los trámites no los vean como una barrera, sino como una oportunidad, una herramienta para el crecimiento de sus negocios y la entrada a nuevos mercados. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Los dejo con Andrea Zamacón, nuestra moderadora, nuevamente, y feliz día a todos, que disfruten la capacitación. Muchas gracias, doctora Juliana. Este webinar se realiza en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la compañía de la doctora Diana Bustamante, quien coordina a los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Les pedimos, por favor, registrar su asistencia en el enlace que compartiremos constantemente en el chat de esta sesión. Adicionalmente, les recordamos, pueden ir formulando sus inquietudes en este mismo chat y al final de la intervención de los expertos tendremos un espacio dedicado para resolverlas. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Rodríguez, abogada de la Universidad de los Andes. Su área de experiencia es Derecho de la Tecnología y Propiedad Intelectual. Se ha desempeñado como investigadora de Justicia y Fundación Carisma y también ha sido investigadora en múltiples proyectos relacionados con derechos humanos y litigio estratégico. Trabajó en el área de implementación de tecnología para abogados de la EI. Desde el 2022 ha sido profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y tiene varias publicaciones académicas. Actualmente se desempeña como asesora de la Clínica Jurídica Empresarial del Emprendimiento. También nos acompaña Esteban Cristancho, estudiante de noveno semestre de Derecho con opción en Economía en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como practicante en la Superintendencia de Sociedades, donde participa activamente en importantes discusiones jurídicas y en la elaboración de providencias judiciales. Además, adelanta su consultorio jurídico en la Clínica Jurídica Empresarial del Emprendimiento. También, por último, nos acompaña Laura Paola Castaño, economista, estudiante de Derecho y de maestría en Economía aplicada en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como consultora de la banca de inversión de impacto. Además, realiza su consultorio jurídico en la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación y por este espacio que creemos que va a ser muy, pero muy útil para todos y todas en el desarrollo de sus emprendimientos. Les voy a contar brevemente también sobre la clínica. Nosotros hacemos parte del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes y por esas razones que nuestros servicios son totalmente gratuitos y abiertos. Entonces, en ese sentido, tenemos asesorías gratuitas en varios temas, entre esos el INVIMA y la Secretaría de Salud, siendo un trámite, porque como decía al principio la doctora, los trámites se convierten en muchas veces una barrera, ¿no? Si yo quiero crecer mi negocio, formalizarme, puede que yo lo quiera hacer bien, pero no sé a dónde dirigirme, no sé cuánto cuesta, no sé qué tengo que hacer. Entonces, es esa una de las razones por las que les traemos hoy esta capacitación en alianza con la Cámara de Comercio y con la Secretaría. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Esteban Cristancho y a Laura Castaño, que son los estudiantes que nos acompañan el día de hoy y quienes nos van a hacer la presentación. Como decían al principio también, les agradecemos poner sus preguntas en el chat para que al final de la presentación vamos a tener un espacio de respuestas con base en esas preguntas que ustedes nos formularon.
Listo, muy buenos días a todos. Hoy pues venimos por parte de la clínica a hablarles un poco sobre los permisos que requiere un negocio para operar. Entonces hablaremos un poco desde la perspectiva del INVIMA y luego daremos una información relacionada a la Secretaría de Salud. Podemos continuar. Aquí les presentamos una sábana de temas que trataremos el día de hoy, pero podemos continuar. Bueno, la pregunta principal a la que venimos, ¿qué es el INVIMA? ¿Qué es el registro INVIMA? Y demás. A continuación empezaremos definiendo como tal lo que es. Entonces, básicamente, el INVIMA es una entidad estatal, una entidad pública colombiana adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, la cual, como dicen sus siglas, representa el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Como tal, su rol es vigilar, precisamente, controlar y autorizar la producción y la comercialización de diferentes productos, como mencionamos, tanto alimentarios como médicos, y como tal, realizar esta vigilancia sanitaria. Como tal, en sus funciones principales está la emisión de registros sanitarios, y en este punto quisiera detenerme un poco el día de hoy para decir que no ahondaremos mucho en el tema tarifario como tal, porque precisamente quisiéramos mencionar que el tarifario oficial del INVIMA lo podemos encontrar directamente en la página web, y realmente los precios varían en absolutamente todo. Cada registro y cada producto puede tener un precio diferente, entonces realmente no hay un precio estándar ni un precio aproximado de tarifas que les podamos brindar en este momento, pues según digamos que el producto que deseen registrar, pues el tarifario está disponible abiertamente al público por medio de la página web de INVIMA. Bueno, continuando, otra de las funciones principales es como tal la inspección, vigilancia y control, la cual se ve representada en una serie de visitas de inspección, lo cual digamos que termina en un certificado de inspección para poder continuar estas labores de producción o comercialización de estos productos. Tienen también la función de emitir alertas sanitarias, de evaluar seguridad, calidad y eficacia de estos productos y como tal, a su vez, de aplicar, si es debido, sanciones o medidas de aseguramiento como tal para la salud. Continuamos. ¿Por qué es importante esto? Pues evidentemente queremos, como siempre, cumplir a cabalidad lo que nos dispone la ley, lo que nos dispone las regulaciones nacionales, y entonces esto evidentemente nos minimiza los riesgos legales y sanitarios como tal. Genera, ¿cierto? Al contar con un registro INVIMA, contamos con una mayor confianza, con una mayor autenticación, como por así decirlo, ante el consumidor y ante las entidades públicas con quien vayamos a contratar, y nos facilita ese crecimiento y expansión, evitando así finalmente, como les mencioné ahora, una serie de sanciones o medidas que se nos pueden aplicar en caso de incumplimiento o inobservancia. Continuamos. Listo. Ahora les presentaremos el marco legal y las competencias generales de ambas entidades. El INVIMA, como tal, como fue mencionado, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Se encarga principalmente de la producción y comercialización de alimentos y medicamentos. Por otro lado, de lo que se encarga la Secretaría de Salud como tal de Bogotá es de controlar y vigilar las condiciones sanitarias generales de los establecimientos de producción y comercialización. Continuamos.
En este sentido, el INVIMA de pronto es un anterior. Correcto. En ese sentido, el INVIMA está específicamente direccionado a los productos como tal, a el riesgo que pueden representar los productos en la salud pública, y la Secretaría de Salud como tal a los establecimientos, a las condiciones sanitarias de higiene e infraestructura que se deben tener mínimamente como para operar este tipo de prácticas comerciales, producción, fabricación, comercialización. Entonces, seguimos. Primero hablaremos sobre los permisos INVIMA para cosméticos, medicamentos o cosméticos. Entonces, para este tipo de productos, siempre debemos tener por así decirlo, dos permisos. Primero debemos certificarnos de la capacidad de producción, si somos productores, si somos establecimientos que se dedican exclusivamente a la producción, pero si además de productores, también buscamos la comercialización, la importación y demás de este tipo de productos, lo que debemos a su vez tener es también una notificación sanitaria, la cual es de gran importancia para precisamente poder operar este tipo de establecimientos y para poder fabricar o comercializar este tipo de productos. Bueno, por otro lado, para alimentos, que es, por así decirlo, lo más común que podemos ver, aquí tenemos ciertos alimentos que requieren registro sanitario INVIMA. Esto evidentemente es una información un poco ambigua, ya que de forma precisa y concreta podemos encontrarlo en las resoluciones emitidas por la misma institución, pero a grosso modo podemos ver que los alimentos que requieren registro sanitario son alimentos procesados o provenientes de cárnicos, de lácteos, de helados, aceites, harinas, pescados, huevos y algunas bebidas. Por otro lado, los alimentos que no requieren, en este caso, este tipo de registro sanitario INVIMA son aquellos alimentos propiamente naturales que no han estado sujetos a ningún tipo de modificación para su consumo, así tales como verduras, frutas, mieles y demás de origen animal que no han pasado un proceso de transformación. Continuamos. Entonces, aquí los registros son diferentes. Tenemos 3 tipos de registro de INVIMA para alimentos. Iniciamos con el registro sanitario, el registro más conocido y más usado, que precisamente está dirigido específicamente a la comercialización de alimentos de alto riesgo para la salud pública. Alimentos de alto grado de descomposición, como lo son los cárnicos, los mariscos, los lácteos y demás. Luego tenemos el permiso sanitario. Lo requieren los alimentos de mediano riesgo, tales como harinas, almidones, nueces y otro tipo de carbohidratos pertenecen a esta clasificación y son de mediano riesgo y requieren el permiso sanitario. Finalmente, tenemos la notificación sanitaria. Esta la requieren únicamente los alimentos de menor riesgo, como lo son los productos de panadería, los productos de confitería y de otros derivados de los azúcares, que representan un menor riesgo para la salud pública. De todas formas, como les mencioné anteriormente, todos estos niveles de riesgo se encuentran precisamente establecidos en específico en una resolución, la resolución 719 de 2015, donde podrán consultar de forma precisa los productos y como tal su nivel de riesgo para saber qué tipo de registro se necesita. No sobra mencionar que tanto el registro como el permiso y la notificación representan permisos absolutamente obligatorios para la operación, comercialización y fabricación de este tipo de productos. Listo. Continuamos. ¿Cómo se realiza este proceso a grandes rasgos? Pues inicialmente se debe inscribir como tal la fábrica o el establecimiento, digamos que en
en los canales digitales. Nosotros recomendamos esto manejarlo por medio de los canales digitales del Instituto del INVIMA. Luego se debe identificar, como les mencioné, según el decreto que les proyectamos, la categoría de riesgo a la que pertenece el producto que se pretende comercializar. Luego se debe identificar qué tipo de registro se debe usar, como tal, los que les mencioné, si debe ser una notificación, un permiso o una inscripción, un registro, y en caso de varios productos, se puede, digamos que hay varias formas de poder registrar los alimentos, bien sea en un mismo registro o en distintos registros según los productos y cómo se vaya a manejar. Esto es a discreción del comerciante o de la persona que vaya que esté encargada del establecimiento. Luego, debemos revisar a cabalidad esos requisitos específicos para obtener el registro, los cuales, como les presentamos, se encuentran establecidos en las resoluciones de la institución. En específico, podemos encontrarlos en la resolución 2674 de 2013. Luego de esto, ya si entramos al diligenciamiento como tal de los formatos digitales están presentes a su vez por medio de los canales digitales. La misma página del INVIMA nos presenta una amplia opción para el acceso a este tipo de información. Luego, digamos que a partir del diligenciamiento de estos documentos, nos van a solicitar otra serie de documentos para el trámite, donde debemos como tal hacer el pago y finalizar el trámite para poder obtener el registro y la habilitación para poder ejercer y para poder manejar ese tipo de productos en nuestros negocios. Cabe también mencionar, no sé si lo mencioné anteriormente, pero con frecuencia y en cualquier momento de la operación de sus negocios, el INVIMA, una vez ustedes estén registrados, tanto desde para la notificación, permiso o registro, en cualquier momento se pueden hacer jornadas de inspección. Entonces, precisamente nosotros siempre invitamos a los negocios a que no es únicamente cumplir los requisitos para la inscripción, sino que estos requisitos deben permanecer, estas condiciones deben permanecer y deben cumplirse a cabalidad durante todo el periodo de participación, de operación como tal del negocio. Entonces continuamos con mi compañera Laura y les agradezco mucho. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo voy a seguir en la parte de la capacitación que se refiere a los permisos y requisitos que nos exige la Secretaría de Salud. Como ya se mencionó antes, la Secretaría de Salud de Bogotá tiene un control local, a diferencia del INVIMA, que tiene un control, un control nacional. Esto porque, además, la Secretaría de Salud, en vez de regular lo que es como tal la comercialización de productos, lo que regula es más los establecimientos en donde nosotros vamos a tener nuestro negocio. Entonces, si quieren, podemos seguir. Listo. Entonces, competencias de la Secretaría de Salud, específicamente en alimentos, tiene vigilancia y control sanitario de los establecimientos, expide los conceptos sanitarios, hace inspecciones sanitarias y aplica medidas sanitarias de seguridad. Estos 4 conceptos los vamos a ir desagregando un poco en lo que viene en la presentación, pero como les dije, más que todo la Secretaría de Salud lo que hace es eso, evaluar los establecimientos donde se van a expedir, por ejemplo, alimentos o otro tipo de establecimientos como también lo que son las droguerías o el expendio de carnes y de productos derivados de la carne. Y para eso es que expide conceptos sanitarios y para llegar a ese concepto sanitario se necesita una inspección sanitaria. Pero ya vamos a seguir hablando de eso. Entonces, ¿podemos seguir? Listo. Entonces, ¿cuáles son estos permisos que otorga la Secretaría de Salud de Bogotá, que son además obligatorios en Bogotá? Entonces, hay 2 tipos de permisos.
Primero está el concepto sanitario favorable, que es un documento oficial emitido por la Secretaría que lo que hace es certificar que el establecimiento donde se está llevando la actividad económica cumple con las normas sanitarias vigentes. Entonces, esto es obligatorio para qué tipos de establecimientos: para los restaurantes, para los que venden productos cárnicos o derivados de la carne, para las droguerías y para los salones de belleza. Y por el otro lado está un carnet de manipulación de alimentos, que es específicamente tanto para los restaurantes como para los sitios que comercializan productos cárnicos, y es una certificación que, si bien no la da la Secretaría de Bogotá, sí se pide como obligatoria para este tipo de establecimientos, dado que si no se cuenta con esto, dado que si los empleados que trabajan en el establecimiento no cuentan con este carnet, pues no se podría como tal dar el concepto sanitario favorable. Esa es la relación que hay entre ambos tipos de permisos sanitarios obligatorios. Entonces, si quieren, podemos seguir. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para obtener los permisos? Voy a empezar por el más sencillo, que es el carnet de manipulación de alimentos. Vuelvo a repetir que el carnet es personal, es decir, este como tal no lo tiene el establecimiento, sino se le concede a las personas que trabajan en el establecimiento. Hay muchas formas de conseguir el permiso. Por ejemplo, el SENA tiene un curso con el cual se puede conseguir el carnet de manipulación de alimentos, el Instituto para la Economía Social también, o hay diversas entidades privadas que realizan los cursos para que uno pueda obtener el carnet de manipulación. Estos cursos, si son en entidades privadas, tienen un costo entre los 20.000 y 50.000 pesos. Sin embargo, por ejemplo, el SENA sí tiene un curso que es completamente gratuito y, si no estoy mal, son 40 horas que se tienen que cumplir para poder obtener el carnet. Ahora, ¿por qué este carnet es tan importante? Porque es, como ya había mencionado, uno de los requisitos que se necesitan para obtener el concepto sanitario. Entonces, como ya les mencioné, el concepto sanitario es este permiso, como este documento que otorga la Secretaría si se cumplen todas las normas sanitarias en los establecimientos. ¿Y cómo se hace esto? Con un proceso que se llama la autorregulación y autocertificación de los establecimientos que se encuentran en Bogotá. Básicamente es de un programa que se llama Negocios Saludables, Negocios Rentables, que la idea con este programa es que todos los negocios que ya mencioné, es decir, los restaurantes, los de carne, farmacias y salones de belleza, puedan ellos mismos gestionar su certificación para que les den su concepto sanitario. Esto se hace a través, ya les voy a mostrar en dónde, en una de las páginas que nos presta la Secretaría de Salud de Bogotá. Y para obtener entonces el concepto sanitario por medio de este proceso, se dan estos 5 pasos. Entonces, lo primero es que tienen que hacer la inscripción virtual del establecimiento en la página de la Secretaría de Salud. Ya en la próxima diapositiva les voy a mostrar, pero voy a mencionarles primero los 5 pasos. Una vez se hace la inscripción virtual del establecimiento, se tienen que consultar los requisitos de la autoevaluación. Entonces, para cada tipo de establecimiento hay esta lista de requisitos que se tienen que cumplir para que así usted esté seguro de que su establecimiento cumple con toda la normativa vigente. Estas listas también se encuentran en la página de la Secretaría de Salud, pero a grandes rasgos lo que incluyen pues son la documentación que se tiene que tener, las condiciones del establecimiento, los requisitos del personal manipulador, como por ejemplo tener el carnet de manipulación de alimentos y el manejo que se le da a la materia prima o a los insumos. Entonces, voy a poner como ejemplo los requisitos que se deben cumplir cuando, por ejemplo, se va a tener un restaurante. Entonces, las listas son mucho más largas, pero, por ejemplo, en términos de documentos, se tienen que tener un plan de saneamiento, un plan de capacitación, certificación médica del personal que trabaja en el establecimiento, que además incluye el carnet de manipulación de alimentos. En términos de condiciones del establecimiento, se tiene que cumplir con buenas prácticas de manufactura. ¿Esto qué incluye?
que los pisos están construidos en un material sanitario, que las paredes sean de tonos claros con materiales resistentes, que por ejemplo los techos estén bien impermeabilizados, que no permitan la condensación o la formación de humedad, por ejemplo, que los recipientes en donde se guarden los alimentos sean para termosellados o bueno, esas serían las condiciones del establecimiento. Además, se deben contar con ciertas condiciones del personal manipulador, que es el carnet de manipulación de alimentos, que se tenga un protocolo de higiene, que siempre ejecuten ciertos protocolos de limpieza y desinfección de las áreas, los uniformes. Y por último, también se tiene que tener en cuenta las materias primas e insumos. Entonces, que se tengan protocolos para verificar que siempre se están llevando a cabo el lavado de todos los alimentos que ingresan por ejemplo, al restaurante, que el almacenamiento sea en las condiciones de temperatura requeridas, entre otros. Entonces, eso es, por ejemplo, 4 de las grandes categorías que se van a encontrar en esta lista de chequeo que necesita usted verificar y que pues usted esté cumpliendo con todo. Como vuelvo y repito, todas estas listas se encuentran en la página de la Secretaría y varían dependiendo del establecimiento. Es decir, el restaurante no va a tener la misma lista que el expendido de carnes, ese no va a tener la misma lista que la farmacia y ese no va a tener la misma lista que los salones de belleza. Entonces es importante pues que ustedes descarguen esta lista y vayan chequeando qué es lo que tienen o no tienen. Una vez usted ya haya consultado los requisitos y considere que ya los cumple, pues que ya cumple con todo lo que está en la lista, se hace la solicitud de la visita sanitaria. ¿Esto qué es? Esto es que la Secretaría de Salud va a su establecimiento para que ellos mismos revisen si usted efectivamente cumple con todos los requisitos de la norma sanitaria vigente. Esta solicitud también se hace a través de la página web y no tiene ningún costo. Es decir, que a uno le den el concepto sanitario, voy a aprovechar para decirlo acá, obtener el concepto sanitario no tiene ningún costo directo, es decir, ustedes en ningún momento le van a tener que pagar a la Secretaría para obtener este concepto sanitario. Sin embargo, puede llegar a tener costos indirectos. Con esto me refiero a que para poder cumplir con todos los requisitos de la normatividad vigente, es decir, con esa lista, tal vez sí tengan que invertir en una pintura especial para las paredes o en cambiar el piso o en comprar nuevos contenedores. Pero como tal, un costo directo a la Secretaría no tiene todo este proceso. Entonces, una vez ustedes solicitan la visita, la Secretaría va y hace esa inspección y el chequeo de que ustedes cumplen con toda la normatividad. En caso de que esto se haga, se hace la emisión del acta y el concepto sanitario. Esto quiere decir que en caso que ustedes ya cumplan con todo, la Secretaría les otorga este concepto sanitario y eso como que ya puede certificar que su establecimiento pues cumple con toda la normatividad vigente y ustedes están cumpliendo con todos los permisos que requiere la Secretaría de Salud. Y lo importante de esto es que si bien de la Secretaría han salido ciertos conceptos que dicen que el concepto sanitario no tiene caducidad, sí se recomienda que ustedes constantemente vayan revisando si siguen cumpliendo con todas las cosas de la lista y en caso de que ustedes vean que, por ejemplo, no sé, salió una nueva normativa o van y revisan otra vez la lista y ven que pasó algo más, pueden volver o que cambió alguno de los requisitos, pueden volver a solicitar el concepto sanitario y ahí ese nuevo concepto es el que se vuelve vigente y así estamos todos seguros de que los establecimientos pues cumplen con toda la normativa. Ya podemos seguir. Listo. Entonces, acá en este mismo link o ustedes pueden buscar la página tal cual en su buscador, en Google, en Internet, y les va a salir toda la información que yo les acabo de mencionar. Ahí mismo les van a aparecer los 5 pasos que ustedes tienen que seguir. Cada uno va a tener un link
y, eh, y en ese link ustedes van a poder como ir cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, es decir, voy a inscribir mi negocio. Ahora voy a descargar la lista para hacer yo el chequeo. Una vez compre el chequeo, voy a pedir la visita de la Secretaría de Salud y ya después ustedes pueden hacer monitoreo de si ya se les otorgó el concepto sanitario o no. Y en caso de que no, poder hacer las modificaciones necesarias y volver a pedir la visita por parte de la Secretaría de Salud. Listo. Yo creo que con eso creo que hemos acabado la presentación. Sí, adicionalmente yo quería hacer una serie de recapitulaciones acá porque veo algunas inquietudes relevantes. Entonces, recuerden que al ser el tiempo tan limitado, pues no es posible para nosotros hacer una explicación súper específica y detallada de cada uno de los elementos, ya sea cosméticos, alimentos o implementos médicos, porque cada uno tiene un nivel bastante complejo de especificidad, sino que con esta charla nosotros les queremos traer como una brújula, una guía genérica grande que les sirva a todos y todas ustedes en el desarrollo de sus negocios. Entonces, como ya van viendo, algunas están y algunos están en el tema de los alimentos, otras personas están más en el tema de los cosméticos y de pronto hay alguien interesado en medicamentos. Entonces, precisamente esa es la charla del día de hoy. Como comentaba Esteban al principio, nuestro estudiante, entonces quiero hacer énfasis en esto también. Recuerden que el INVIMA eh, regula aquellos productos que yo estoy vendiendo, por ejemplo, para llevar o empacados, ¿cierto? Entonces, en temas de alimentos, las papitas fritas, ¿cierto? O los platanitos que vienen empacados, todo ese tipo de productos, inclusive el café, el té que está empacado, tiene que tener un registro en INVIMA, dependiendo del nivel de riesgo que tenga el producto, según la resolución que nos contaba Esteban al principio. Por otra parte, si yo, esta parte que nos explicó Laura, aplica para la Secretaría de Salud. Y es decir, cuando yo ya tengo un local, ¿cierto? De pronto algunos de ustedes tienen un restaurante, una panadería, o también aplica para peluquerías y expendios de carnes y pollos en diversas formas. Entonces yo necesito un permiso de la Secretaría de Salud para mi local. Entonces vean que esas son un poquito las diferencias entre el uno y el otro, ¿no? Y las similitudes es que básicamente lo que buscan estos permisos es garantizar la seguridad tanto del alimento o del cosmético o del producto médico que yo sea que esté vendiendo, porque lo que se busca es proteger a los consumidores y también proteger a los negocios, que el día de mañana no vaya a haber, digamos, una demanda, una irregularidad y que ustedes tengan que pagar multas elevadas por falta de precauciones. Entonces, es un poco esto lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Yo creo que entonces, si nos ayudan con el tema de las preguntas y comenzamos a responder. Por supuesto, claro que sí. Señorita, buenos días. Señora Miriam, muy buenos días. Vamos a dar respuesta a las preguntas que están en el chat y si el tiempo nos da, les damos la palabra a quienes quieran, o sea, a los que alcancemos, ¿vale? Le recuerdo que su pregunta la puede escribir en el chat de la sesión, de tal manera que si no alcanzamos a darle la palabra o no la respondemos en vivo, podamos respondérsela a través de correo electrónico. De verdad que agradecemos tan importantes aportes y recomendaciones para el fortalecimiento de las unidades productivas y los negocios locales de la ciudad. Entonces vamos a dar respuesta a las preguntas que han ido registrando en el chat de la sesión. Nos pregunta la señora Heliodit Addarmes. Hago velas de hidratación. ¿Esto requiere INVIMA? Muy buenos días. No, señora, el INVIMA normalmente está únicamente relacionado a como tal una serie de productos de aseo y higiene y limpieza.
los medicamentos y como tal los alimentos con cierto nivel de riesgo para la salud pública. Gracias. Catherine Valencia. Buenos días, muchas gracias por compartir esta información. Mi pregunta es, ¿el concepto sanitario debe actualizarse cada año? ¿Podrían compartir la normatividad al respecto? Gracias. Hola, buenos días. Entonces, si te refieres al concepto sanitario que otorga la Secretaría de Salud, no es cada año, realmente el concepto no tiene caducidad, pero sí es recomendable como propia buena práctica de los establecimientos ir actualizándose pues cada cierto tiempo. No es necesario cada año, pero sí es recomendable hacerlo periódicamente. Gracias. La señora Rocío Lobo nos pregunta, buen día, mi emprendimiento se centra en la elaboración de hallacas y pasteles de garbanzo. ¿Estos necesitan registro INVIMA? Buenos días. Efectivamente, sí, al tratarse como tal de alimentos elaborados para ese tipo de productos, sí requiere registro INVIMA. De todas formas, de forma específica, no le podíamos indicar de forma específica cuál sería el tipo de registro, ya que precisamente, digamos que los almidones se separan en diferentes categorías. Ese tipo de almidones o de granos pueden pertenecer a varias categorías diferentes, por lo tanto, pues les recomendamos como les dijimos anteriormente, la consulta del decreto. Ya les menciono, ya les recuerdo cuál es el decreto en específico, el decreto 719 de 2015. Allí pueden ver toda una tabla donde indica de forma específica el producto y como tal el riesgo que conlleva. Así podemos saber si requieres un registro, un permiso o una notificación. Muchas gracias, la señora Ana Novoa. Si tengo una frutería, entonces tampoco necesitaría registro INVIMA. Listo. Entonces, la frutería como tal no requiere registro INVIMA porque el INVIMA es para los productos procesados que vayan a ser empacados o para llevar. Como tal, lo que sí necesita es un requisito, lo que estamos hablando del concepto sanitario de la Secretaría de Salud. Entonces, no, como tal, no requiere registro INVIMA, pero sí se requiere el concepto de la Secretaría de Salud. Lidia Velázquez tiene una pregunta similar, pero el caso de ella dice, buen día, o sea que no necesito registro INVIMA para la fruta deshidratada. Listo, perfecto. Entonces ahí yo hago esa respuesta. Esa es una pregunta muy interesante, porque como Esteban nos contaba al principio, hay algunos productos que no requieren INVIMA, ¿cierto? Como los que no están procesados, las verduras, las frutas. Pero ¿qué pasa? Se entiende como una transformación la deshidratación del producto y también como está empacado, esa es otra transformación. Entonces, si ustedes se fijan, el, el grano de café, los granos de café, cuando están empacados, ya sea molidos o sin moler, sí tienen que tener la notificación sanitaria del INVIMA. Entonces, en ese caso, la respuesta sería sí, sí se requiere. Andrea, Andrea, creo que tienes nos el estamos escuchando. micrófono. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Jacqueline Salazar nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos en caso de la jabonera artesanal que personalmente produzco en mi casa? Buenos días, compañeras y compañeros. Qué pena que no haya visto el día hasta ahora que lo estoy viendo. Don José Antonio, agradecemos mucho su participación, la valoramos bastante. Tranquilo, permanezca en la sesión y si tiene alguna inquietud, por favor, regístrela en el chat de la sesión. Gracias. Repito la pregunta. La señora Jacqueline Salazar nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos en caso de una jabonera artesanal que personalmente produzco en mi casa? Listo. Respecto a ese tipo de productos de aseo o cosméticos, digamos que del hogar,
nosotros tenemos, digamos que no alcanzamos a determinarlo en la presentación, pero tenemos tres tipos de permisos a los cuales debemos cumplir. Inicialmente es una certificación de capacidad de producción, de igual forma como lo mencionamos con el tema específico de cosméticos. Luego, una certificación de unas normas como tal, técnicas de fabricación, si hablamos de únicamente un establecimiento fabricante, de un fabricador, y siempre se debe complementar en estos casos, bien sea de aseo como de cosméticos, con una notificación sanitaria, ya que pues digamos que según los parámetros del INVIMA, esto representa un riesgo relativamente bajo, ya que no es de consumo directo humano. Exactamente. Y ahí, antes de continuar, yo quiero hacer un complemento con eso que nos preguntan. Creo que vi por ahí otra pregunta relacionada con las buenas prácticas o un comentario. Entonces, ¿qué pasa? El INVIMA regula básicamente tres elementos grandes dentro de esos que les hemos contado. El primero, por supuesto, es el producto, ¿no? El segundo es el empaque en el que yo tengo mi producto. Entonces, siguiendo con el ejemplo que les daba anteriormente, las papitas de paquete. Si han visto que todas tienen un empaque brillante de plástico, pero por dentro es brillante, como de aluminio. Entonces, eso está regulado por el INVIMA. Lo mismo que los aceites y, bueno, muchas cosas. Estos empaques están diseñados para precisamente proteger el producto de agentes contaminantes externos. Y también hay una tercera parte importante que es cómo se manipula y se crea el producto, es decir, la fábrica en la que yo lo hago. Y en eso están las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué pasa? Cada uno de estos tiene su propio proceso independiente, sus propios costos y sus propios trámites ante el INVIMA. En el caso de las buenas prácticas de manufactura, ese puede ser un poco más elaborado y un poco más difícil de obtener porque requiere que yo acondicione el lugar donde fabrico el producto. Entonces, como nos decía Laura antes también, yo tengo que hacer una serie de ajustes y adecuaciones al lugar. Entonces, las ventanas tienen que estar de cierta forma, las máquinas tienen que estar en ciertas condiciones, los pisos, todo tiene que cumplir unos estándares bastante altos. Entonces, eso nosotros lo aconsejamos principalmente para personas y empresas que tengan ya una facilidad de, qué pena que no tenía prendida la cámara, me acabo de dar cuenta, pero que tienen una facilidad, personas y empresas que ya tienen la facilidad de hacer estas inversiones para ajustar sus fábricas a la producción, ¿cierto? Si ustedes no tienen tanto esa facilidad porque de pronto están comenzando, ¿cierto? Si yo acabo de abrir hace un mes o varios meses y estoy viendo a ver si el negocio me funciona, de pronto una estrategia interesante ahí para ustedes podría ser referirse a una maquila, que es una fábrica que ya está cumpliendo con esas buenas prácticas de manufactura y que tiene el visto bueno del INVIMA. Ya está certificada en todos los sentidos y ustedes simplemente le dan la instrucción de cuál debe ser el producto y las especificaciones que debe tener su producto. Entonces, pues eso puede ser, digamos, una forma en la que ustedes accedan a estas certificaciones de una forma más accesible. Podemos continuar con las inquietudes. Gracias, doctora Ana María. Joa Córdoba nos pregunta, yo tengo un emprendimiento de elaboración y comercializo yogur griego y deditos de queso. ¿Esto sería de alto riesgo? Correcto, correcto. Esos productos derivados de lácteos, como tal también los cárnicos, representan un alto riesgo por precisamente su alto potencial de descomposición. Entonces, esto al descomponerse, digamos que puede generar graves afectaciones a la salud pública y precisamente por esto representa un grado mayor de riesgo, lo cual requiere sí o sí, de forma obligatoria, el trámite del registro sanitario. Gracias. Carlos García, pero entonces, ¿estos requisitos son únicamente para alimentos? Bueno, entonces, si estábamos hablando, no sé de qué requisitos, asumo que son los que yo mencioné cuando estaba hablando del concepto sanitario de la Secretaría, y no, estos requisitos van a variar dependiendo del tipo de establecimiento que se tenga,
Yo mencioné específicamente a modo de ejemplo los que son para establecimientos de restaurantes, pero para cada tipo de establecimiento, sea farmacia, sea salón de belleza, o para los que comercializan carne, van a tener requisitos distintos. Y si estamos hablando entonces de los requisitos del INVIMA, si bien estamos hablando más que todo de los requisitos que hay para la comercialización de alimentos, también hay requisitos que se tienen que cumplir para cosméticos, productos de aseo y para productos médicos. Muchas gracias, Laura. Laboratorios ACA, para la fabricación de productos de aseo industrial, ¿qué debo hacer? Para la fabricación de detergentes y otros. Como les mencionamos anteriormente, todos estos temas relacionados con la higiene y con el aseo del hogar o incluso aseo industrial requieren un certificado para poder producirlos, certificado de capacidad de producción expedido por el INVIMA, el certificado de normas técnicas para precisamente esta misma producción y fabricación y la notificación sanitaria. Esto ya lo hemos mencionado. De acuerdo. Gracias. Y también un complemento ahí antes de continuar. Recuerden que, porque, digamos, ¿cuál es la razón de ser de estos permisos y trámites que yo requiero ante el INVIMA? Especialmente cuando no son alimentos, entonces cuando son cosméticos o cuando son temas de aseo o implementos médicos. Es porque hay algunos productos químicos que yo le estoy adicionando a mi producto que pueden tener alguna incidencia en la salud humana. Entonces, por ejemplo, el jabón Rey, que seguramente han visto, no es azul porque le echen color. Ese color se deriva de un proceso químico que se llama sapoinización. Entonces, ¿qué es? En la misma elaboración del jabón, cuando se cumple un término y una forma de preparación, entonces él queda azul de por sí mismo, ¿no? Entonces, lo que busca el INVIMA con estas regulaciones y estas revisiones del producto y la forma en la que se fabrica es que los aditivos, por ejemplo, que yo le ponga a la comida o los químicos que yo le ponga a los jabones sean seguros para el consumo y la interacción humana. Okay. Joana Córdoba nos hace una pregunta similar al tema del espacio donde operan, pero creo que vale la pena complementar la respuesta. Yo trabajo en mi apartamento, tengo un espacio en la cocina. ¿Yo puedo hacer la diligencia del formato? Listo. Digamos que la certificación que otorga la Secretaría es para establecimientos que estén únicamente como destinados para esa actividad económica. Entonces, por ejemplo, un local que ustedes tengan, que puede ser un restaurante, o una fábrica que sea en la que, por ejemplo, hacen el desposte de los productos cárnicos. Entonces, como tal, para certificar su cocina, en este caso no se podría por medio del certificado que otorga la Secretaría de Salud. Bueno, Gloria Edith Saiz, ¿cómo se hace para la tabla nutricional? Listo, perfecto. Entonces ahí yo respondo. La tabla nutricional se utiliza específicamente para productos de comida, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ustedes van a tener, y con la mayoría de trámites ante el INVIMA, ustedes van a tener que necesitar el acompañamiento de un ingeniero o ingeniera de alimentos. Entonces, ¿por qué? Estos son profesionales certificados que cuentan con una tarjeta profesional y deben firmar esos formularios y esos documentos. Entonces, la elaboración de las tablas nutricionales está a cargo de esos profesionales. Hay como todas unas fórmulas que son bastante complejas y que requieren ese acompañamiento personalizado. Gracias, doctora Ana María. Eliana Romero Ruiz, tenía entendido que el INVIMA estaba otorgando permisos para la ley de emprendimiento gratis. ¿Aún está activo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, Eliana Romero Ruiz pregunta, tenía entendido que el INVIMA estaba otorgando permisos para la ley de emprendimiento gratis.
aún está activo? Sí, creo que está teniendo un problema de conexión con Internet, pero entonces efectivamente hay unos incentivos o habían unos incentivos importantes dependiendo del nivel de riesgo, ya sea en alimentos o en cosméticos o en medicamentos, em, que el INVIMA implementó hace unos años. Entonces, y también si yo cumplo unas condiciones que es ser MIPYME. Una MIPYME es una empresa pequeña y mediana, em, y básicamente es muy fácil ser una MIPYME en Colombia. Son empresas que para el año inmediatamente anterior tuvieron ganancias inferiores a 1.400 millones de pesos. Entonces es la mayoría de empresas que hay en el país. Y dependiendo de mi tipo de producto y del permiso que yo necesite según el nivel de riesgo, entonces podía acceder a ese descuento. ¿Qué pasa? Algunos siguen vigentes, otros no están vigentes, entonces debes revisar para tu caso específico en la tabla que tiene publicada el INVIMA de los costos, cuál es el que está vigente y si sigue ese permiso o Muchas ese gracias. descuento más bien. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas en el chat de la sesión, entonces creo que vamos a hacer preguntas hasta las 10 y vamos a abrir micrófonos para las personas que tienen la mano levantada. Les pido por favor que sean breves en su intervención para que podamos dar la palabra a la mayor parte, o sea, a la mayoría de las personas que tienen la mano levantada. Entonces vamos a leer preguntas hasta las 10 y abrimos micrófonos a algunos, o sea, no a todos, ¿vale? Por el tema del tiempo. El señor Iván Villamil, buenos días. Voy a distribuir productos cárnicos entre ciudades. Estos productos salen con sus documentos de los centros de sacrificio. ¿Qué permisos necesito para poderla transportar en vehículos con refrigeración? Listo. Entonces, como no comenté, pero el concepto sanitario que emite la Secretaría de Salud también está disponible precisamente para los camiones o vehículos que transporten productos cárnicos. Entonces se deben seguir los mismos 4 pasos como si fuera para un establecimiento, también para certificar los vehículos que transportan los productos. Y además también se requiere el permiso del INVIMA, por otro lado, dado que también los productos cárnicos son considerados de alto riesgo. Se necesitan ambos permisos de los que hablamos hoy. Gracias. Adina Mendoza, si la elaboración es de productos cosméticos. Bueno, de nuevo, también pues lo habíamos mencionado, pero pues les repito, el tema de productos cosméticos, tanto como de higiene, requieren requieren dos tipos de certificados para habilitar la producción y requieren la notificación sanitaria. Vale. La señora Caterine Valencia Pineda tiene la inquietud de, supongo que esto es para el tema del carnet de manipulación de alimentos. Ella dice, se supone que se debe hacer un programa continuo de capacitación. Ella tenía entendido que se había eliminado el carnet. ¿Se puede, por favor, compartir la norma para ella? No, la norma todavía no se ha eliminado, todavía es obligatorio tener el carnet de manipulación de alimentos y de hecho, por ejemplo, para este 2025 todavía se siguen dictando los cursos en el SENA para poder obtener el carnet. La normativa vigente, si quieren me dan 2 segundos, ya se las mando por el chat, pero todavía sigue vigente y es obligatorio para poder obtener el concepto sanitario. Pero perdóname porque sí es muy importante la claridad, porque es que el INVIMA en la resolución 2674, artículo 12 y 13, habla de un plan continuo de capacitación. No especifica carnet, ni lo elimina, no lo tiene tipificado como carnet, pero habla de un plan de capacitación continua y de una evaluación permanente. Cuando ustedes hablan de carnet, eso es ir a comprar un carnet que le entregan a uno por 20.000 pesos. Y también la norma dice que la misma empresa puede hacer y ejercer su plan de capacitación. Entonces el tema sí se vuelve preocupante porque la normatividad no lo especifica, ¿sí me explico?
Listo, Listo, entonces ya Caterina, les... muchas gracias por tu aporte. Es muy importante, sí. Específicamente, como les comenta Laura, es obligatorio que yo en mi empresa tenga ese plan constante de capacitación y que las personas, en el caso de manipulación de alimentos, tengan el curso de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Tengan en cuenta también que la Secretaría, como nos contaba Laura antes, la Secretaría de Salud puede hacer visitas sin previo aviso y si alguna de las personas que me está colaborando en mi negocio no tiene ese curso de manipulación de alimentos o el plan de mejoramiento constante, entonces también me pueden imponer una multa o el sellamiento del local, ya sea temporal o definitivo si yo no cumplí con esos requisitos que me estaban solicitando. Entonces, ya de todas formas, más tarde vamos a enviarles vía el chat la normativa a la que hacemos referencia para que la puedan consultar con todo el detalle. Sí, yo solamente quiero reiterar que es muy importante el término de carnet, porque el carnet no avala que haya un seguimiento ni una evaluación en la formación de los colaboradores, bien sea en los establecimientos de comercio o en las plantas de alimentos. Y entonces esto sí hace una diferencia muy grande frente a lo que, digamos que tenemos que tener para garantizar las buenas prácticas de manufactura. O sea, no, según la norma, si hay una específica, por eso la pido de manera urgente, pero según la norma no hay que tener carnets, sino hay que tener un plan de capacitación continuo, evaluable de mínimo 10 horas. Entonces, ahí les agradezco mucho esa claridad. O sea, la normativa, pues, que donde especifique lo del carnet. Gracias. Muchísimas gracias, señora Caterina. De verdad que le agradecemos muchísimo sus intervenciones y las claridades que nos quieren participar a través de este espacio. Sin embargo, agradecemos que todas esas inquietudes sean registradas en el chat de la sesión. La señora Ángela Duque nos dice que los cursos de manipulación de alimentos del SENA sí son gratuitos. Efectivamente hay cursos de 10 horas, pero que también es un poco complicado acceder a ellos. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, posterior a esta sesión, les vamos a compartir un link de inscripción precisamente al curso de manipulación de alimentos con el SENA. Entonces, esperamos su masiva participación en él. Qué pena con su merced, yo me meto la cucharada y qué pena con ustedes, pero resulta y pasa que yo hice ese tema de curso de manipulación con el SENA y me fueron a hacer una auditoría a los de la Secretaría de Salud y ellos me dijeron que en ningún momento el SENA estaba en potestad de que diera ese carnet de manipulación de alimentos, que eso tiene que hacerlo una empresa privada. Por ende, a nosotros nos tocó pagar por otro lado para que carnetizaran a mis chicas para poder seguir y me dieron el puntaje más bajito del tema. Entonces, eso es preocupante porque pues ustedes como Secretaría de Desarrollo Económico tienen unos lineamientos que a nosotros pues nos dicen, pero en el momento que cuando nos está haciendo la auditoría o la visita a la Secretaría de Salud es algo totalmente diferente. Entonces eso es preocupante porque de pronto nosotros nos confiamos y de pronto vamos a estar nosotros súper confiados de que estamos haciendo las cosas bien. Viene una persona a la Secretaría de Salud y hasta nos puede sellar por ese tipo de cosas. Listo, si quieres, Sebastián, sí, creo que es. Muchas gracias por tu aporte, es muy importante y es exactamente así como les estamos indicando, las personas tienen que tener tanto el curso de manipulación de alimentos como el carnet y como todos esos requisitos que enunciamos anteriormente. Entonces, quiero hacer ahí una claridad y también como ampliar un poco la información, ustedes pueden dirigirse al SENA, pero también, por ejemplo, Colsubsidio y varias cajas de compensación familiar también pueden proveer ese curso de manipulación de alimentos. ¿Listo? Entonces, el SENA no es la única opción, sino que hay varias personas y varias entidades que pueden dar la certificación del curso. Doctora Ana María, muchísimas gracias. Por temas de tiempo, ya no podemos continuar con la sesión del día de hoy. Todas las preguntas que quedaron registradas en el chat, trataremos de contestarlas y enviar sus respuestas a los correos electrónicos que tienen ustedes registrados. Muy importante que por favor registren su asistencia para poder dar respuesta a esas preguntas que quedaron pendientes. Entonces, quienes no lo han hecho, recuerden que el link de asistencia está compartido en el chat de esta sesión
Así que de verdad que les agradecemos. Muchísimas gracias a la doctora Diana Bustamante, al equipo de expertos, doctora Ana María Rodríguez, Esteban Cristancho, doctora Laura, por acompañarnos en este. Señorita, qué pena, yo no he Don podido José. firmar la asistencia. El link va a estar activo por unos minutos más. Yo creo que acerca de las 10:30, 10:45 vamos a tener el link activo. Entonces, abre, efectivamente ya confirmamos que el link sirve para que por favor revise su conexión, lo abra nuevamente y pueda diligenciar su asistencia. Como les decía, agradecemos por acompañarnos en este espacio. Igual agradecemos a la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico por hacerlo posible. Por último, los invitamos a que sigan a la Secretaría de Desarrollo Económico en X como @desarrollo Bogotá, Desarrollo Económico BOC, en Facebook y en Instagram, y allí permanentemente encontrarán toda la información sobre los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Les recordamos que nuestro próximo evento será el 26 de junio. Este va a ser en compañía de la DIAN sobre facturación electrónica, así que esperamos su participación también en este espacio. Muchísimas gracias, feliz día para todos y hasta una próxima oportunidad.